de la centralidad de la palabra de Dios en la vida del creyente. ¿Qué significa vivir bajo la autoridad de la palabra de Dios? Usted sabe que ese término casi es una mala palabra en nuestros tiempos, el término autoridad. Ya no queremos ninguna autoridad. No queremos la autoridad de los gobernantes, no queremos la autoridad de nuestros padres. Y de esa misma manera, o esas mismas ideas que rechazan o hacen rechazar la autoridad, ha hecho que mucha gente vea también la Biblia y diga, yo no me voy a someter a esa autoridad, a lo que dice ese libro. Eso es un libro antiguo, no tiene nada que ver con mi vida hoy, no tiene nada que enseñarme. Así que en esta noche recordaremos a través de unas palabras de Pablo a Timoteo la importancia de la palabra en la vida del creyente y qué implica incluso vivir bajo su autoridad. Yo le invito a que me acompañe a 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17. 2 de Timoteo, capítulo 3, versículos 14 al 17 es el pasaje que estaremos poniendo en esta noche. Así que lo invito a que me acompañe a darle lectura y luego orar para que el Señor nos guíe a través de su palabra. Dice así la palabra del Señor. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Padre, nuevamente te damos gracias en esta noche. Gracias por tu pueblo, gracias por tu iglesia. Gracias por la bendición de reunirnos, Señor, para cantarte cánticos a ti hoy. Pero en esta noche queremos escuchar tu palabra, queremos adorarte a través de tu palabra, queremos crecer en ella, Señor. Queremos recordar que una vida bien vivida es una vida vivida bajo la autoridad de tu palabra. Ayúdanos hoy, Señor, por medio de tu Espíritu Santo a entender tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús. Amén. Hace unos años, el periódico USA Today hizo una investigación, una encuesta, donde recogió esta información acerca de los estadounidenses y su relación con la Biblia. Y en esa encuesta ellos sacaron a la luz un número muy interesante. Ellos determinaron o mostraron que solamente el 11% de los estadounidenses lee la Biblia todos los días. Así que en medio de esta encuesta, este número arrojó esta información que, mis hermanos, es muy alarmante, revelando que solamente el 11% de los estadounidenses alguna vez en su día toman la Biblia y la abren. Y es que, como usted bien sabe, vivimos en una cultura que no fomenta la lectura. Vivimos en una cultura donde ya lo visual es lo más importante y por eso estamos detrás de la serie de televisión, nos gustan más, nos atraen más y ya los libros los hemos relegado a un lado. Es mucho más fácil que un niño desde muy pequeño sepa abrir un celular que abrir un libro. Es más fácil para él. La sociedad y la cultura en la cual estamos inmersos no fomenta la lectura. Para que usted tenga una idea, en la época medieval, en un monasterio medieval donde se copiaban los manuscritos antiguos de la Biblia, había un cuarto, una sala en el mismo medio o en el centro del monasterio. Era el cuarto más importante de todo el lugar. Le llamaban el vivarium. Esa palabra es en latín, traducida al inglés sería algo como el living room. Y el cuarto más importante en la época medieval era la biblioteca. En ese lugar estaban todos los libros. Usted sabe que usted puede traducir esa idea hoy y en nuestros hogares lo que se ha convertido en living room o el cuarto de estar más importante donde se reúne la familia ya no es la biblioteca. Ahí lo que tenemos es un televisor grande. Normalmente allí donde nos reunimos a ver la televisión. Así que una y otra vez estamos inmersos en este mundo donde la lectura ha quedado relegada a un lado, a un segundo plano. El creyente sabe
que debe leer un libro porque Dios nos reveló un libro. El creyente sabe que Dios ha revelado su palabra, su carácter, el camino de salvación en esta palabra. El creyente muchas veces se encuentra citando pasajes bíblicos que dicen: lumbrera es a mis pies tu palabra, es una lámpara. Pero pocas veces sacamos tiempo para estar en la palabra de Dios, para vivir bajo su autoridad y para permitir que esa palabra de Dios vaya moldeando nuestra mente. Mi hermano, y algo que es muy importante recordar en esta noche es que si yo no estoy transformando o formando mi mente con la palabra de Dios, algo más está formando mi mente. De hecho, la está deformando. Así que al final de cuentas, es importante recordar qué nos dice la misma Biblia. ¿Qué le estaba diciendo Pablo a Timoteo acerca de este tema? De la centralidad de la palabra en la vida del creyente. Esto que veremos en 2 de Timoteo, mis hermanos, es una de las últimas exhortaciones del apóstol Pablo a Timoteo. Timoteo era un joven que se iba a quedar en la ciudad de Éfeso, una ciudad muy difícil, una ciudad muy idólatra. Y allí Timoteo tendría un importante ministerio. Y es como si Pablo, justo antes de morir, su última carta, le estuviera recordando qué iba a ser central para él en su labor como pastor. Así que veremos esta exhortación que le hace el apóstol Pablo sobre el rol de la palabra en su vida y en su ministerio. Veremos dos puntos principales a través de estos versículos. En primer lugar, el origen o naturaleza de la palabra de Dios. Y en segundo lugar, su utilidad. Así que 2 de Timoteo es parte de esas cartas pastorales que escribe el apóstol Pablo. Esta, como les mencioné hace unos minutos, es la última que escribe Pablo para recordarle a Timoteo estas importantes verdades. Entre los retos que enfrentaría Pablo están los falsos maestros. Y si usted lee allí los primeros 5 versículos de ese capítulo 3 de 2 de Timoteo, Pablo describe incluso y da unas características de estos falsos maestros que se iban a levantar entre ellos. Pero Pablo le tenía una solución importante a Timoteo. ¿Cómo Timoteo podría contrarrestar la falsa enseñanza? ¿Cómo Timoteo podría contrarrestar toda esta falsos maestros que una y otra vez tocaban la puerta de la iglesia? Había una sola forma de hacerlo. Timoteo necesitaba mantenerse firme en la enseñanza de la palabra de Dios que un día él había recibido. Miren conmigo el versículo 14 de nuestro versículo en esta noche. Pablo comienza diciéndole a Timoteo: pero tú persiste en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido y que desde la niñez has sabido las sagradas escrituras. O sea, el apóstol Pablo le está diciendo a Timoteo, lo está animando para que él se mantenga firme en esa enseñanza que él un día recibió. Que él un día recibió de su madre y de su abuela. El contexto de la historia de Timoteo es muy interesante. Si usted quiere saber más, vaya esta noche y lea Hechos capítulo 16. Y usted conoce cómo en el segundo viaje misionero de Pablo, Pablo encontró a este joven Timoteo. Un joven del cual hablaban en otras ciudades y daban buen testimonio de él. Un joven que tenía un padre gentil, pero una madre y una abuela piadosa que le enseñaron la palabra de Dios desde que él era un niño. Este niño, o Timoteo, desde niño, fue formado por medio de la palabra de Dios. Y ahora encontramos a Pablo diciéndole: Timoteo, mantente firme en lo que un día tú aprendiste. Mi hermano, no tomen poco el poder de la palabra de Dios para transformar la vida de un niño. De un niño que desde muy pequeño comienza a escuchar la palabra de Dios. De un niño que desde muy pequeño comienza a entender algunas verdades. Yo tengo un hijo de 2 años y medio y a veces hay momentos donde yo estoy enseñándole algo de la palabra de Dios y yo pienso: oye, estaré perdiendo el tiempo, él me entiende. Viene esa tentación. Oye, ¿por qué estoy haciendo esto? Él no entiende todo lo que yo le estoy diciendo. Mi hermano, Timoteo fue un joven que desde muy niño fue formado en un hogar donde su madre y su abuela le leían la palabra de Dios. Imagínate esta escena, un día Timoteo de niño, recostado junto a su madre o junto a su abuela, y ellos simplemente leyendo la palabra de Dios.
La ciudad donde se crió Timoteo era una ciudad pagana también. Así que mientras afuera había mucha información que podía deformar la mente de este niño Timoteo, en su casa, qué bueno, gloria a Dios por eso, hubo una madre y una abuela que se dedicaron a enseñarle la palabra de Dios. Y aquí tenemos a Pablo diciéndole, persiste en eso que aprendiste un día, que aprendiste de tu madre, que aprendiste de tu abuela y que aprendiste de mí cuando comenzaste a trabajar conmigo. Trae a memoria esa fe, trae a memoria todas esas enseñanzas que un día aprendiste. Eso también se lo dice Pablo allá en 2 de Timoteo capítulo 1, verso 5. Así que cuando Pablo le dice esta primera verdad, anima a Timoteo a permanecer en la palabra de Dios. Luego hace dos cosas, es lo que estamos viendo esta noche. En primer lugar, le recuerda cuál es el origen o naturaleza de la palabra de Dios. Y por eso le dice en el versículo 16, la primera parte, toda la escritura es inspirada por Dios. Es como si Pablo le estuviera recordando, Timoteo, esta palabra en la cual tú fuiste formado desde niño, esta palabra que yo también te prediqué y te formé como un discípulo, y que tú ahora tienes la responsabilidad como pastor de enseñar a otros, esto no es opinión de hombres. Moisés no estaba un día aburrido y dijo, déjame escribir una historia acerca de un pueblo que es librado de Egipto por un Dios llamado Jehová. No, mi hermano, esta palabra, le dice Pablo a Timoteo, su origen es divino. Esta palabra viene directamente dada por Dios. Es inspirada. Literalmente la idea es exhalada por Dios. De hecho, el término que se usa era un término de navegación. Es un término náutico. Esa palabra ahí, inspirada. Es el mismo término que se usaba para referirse al viento impulsando las velas de un velero, de un barco. Así como el viento impulsa las velas de este velero y lo mueve, así dice Pablo a Timoteo, la escritura fue inspirada por Dios. Fue Dios el que movió, el que inspiró, el que guió a estos autores para que escribieran estas palabras. El pastor John MacArthur dice o define la inspiración de la escritura de la siguiente manera. La inspiración es el proceso misterioso por el cual Dios obró en los autores de la escritura para escribir con autoridad y sin error. La escritura no se originó en el nivel humano, sino con el Espíritu Santo que inspiró a estos autores a escribirla. Fue el Espíritu Santo quien inspiró a todos los autores de la Biblia para que ellos escribieran este mensaje. Y era importante que Timoteo supiera eso. Eso que le contó su madre, eso que le contó su abuela, esas verdades que un día Timoteo, siendo un joven, Pablo les enseñó también. Todas esas verdades no eran verdades u opiniones humanas. Todas esas verdades habían sido dadas por Dios. Y es interesante notar algo también. Cuando Pablo le dice aquí a Timoteo, toda la escritura es inspirada por Dios, sabe que en términos iniciales se está describiendo el Antiguo Testamento, que es lo que estaba disponible en el momento. El Nuevo Testamento se estaba escribiendo en este tiempo. Toda la escritura es inspirada por Dios y después vamos a ver en unos minutos, dice, y útil. Y esto es un paréntesis, pero es importante que lo recordemos. Mientras muchas veces tú y yo rechazamos el Antiguo Testamento, aunque no lo hagamos de manera intencional, como que se nos hace difícil y decimos, no, yo prefiero a Juan que a Nahum. Y yo prefiero a Santiago que leer Zacarías. De hecho, hay una estadística que dice que en los Estados Unidos, en un domingo normal, se predica solo uno de cada 10 predicadores. En un domingo normal en Estados Unidos, en una iglesia, está predicando del Antiguo Testamento. Así que Pablo está diciendo aquí, no toda la escritura. Y en este contexto específico está hablando de la que tenía disponible Timoteo, que era el Antiguo Testamento. Aunque claro, la aplicación es una aplicación general, cuando está el canon o la Biblia completa como la tienes tú y yo en esta noche, ahí sentado en tu silla. Así que la inspiración cubre toda la Biblia. Cuando Pablo le dice a Timoteo que toda la escritura es inspirada por Dios, nos está diciendo que nos fue dada por voluntad divina. Y es lo que dice también Pedro.
Usted tal vez debe recordar a Pedro allá en segunda de Pedro capítulo 1, versos 19 al 21. Cuando él le decía a su audiencia, tenemos la palabra profética más segura, a la cual hacéis bien en estar atentos, como una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Escuche bien lo que dice Pedro también. Entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino que los santos hombres de Dios hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Lo mismo que está diciendo Pablo allá. Cada uno de los autores, mi hermano, que usted tiene en su Biblia, de Génesis a Apocalipsis, hablaron siendo inspirados por la palabra de Dios, por Dios mismo. Así que Pablo le está recordando algo importante a Timoteo. Esto que tienes aquí, Timoteo, no son meros pensamientos u opiniones de hombres. De hecho, esta verdad de que la Biblia es inspirada, el saber lo que Pablo le está diciendo a Timoteo, de que la Biblia que él tiene de frente fue dada por Dios mismo, nos habla de su autoridad. Porque si fue Dios mismo el que inspiró estas verdades, lo que tenemos delante, mi hermano, no es otra cosa que Dios mismo hablando, es su palabra. Y por eso tiene su autoridad. Y esta es una aplicación muy importante también para nosotros hoy. Si lo que tú y yo tenemos aquí es la palabra de Dios entre Génesis y Apocalipsis, entonces, mis hermanos, no necesitamos nada más. Si lo que tú tienes en tu Biblia entre Génesis y Apocalipsis es inspirado por Dios, es dado por Dios, no necesitamos nuevas revelaciones. De hecho, el mismo apóstol Pedro lo decía. Esto fue traído no por voluntad humana, sino divina. Esta es la palabra profética más segura. La Biblia es suficiente. La palabra de Dios que tú tienes delante es suficiente para transformar tu vida, como veremos en la segunda sección. Mi hermano, la iglesia volverá a ser una iglesia con poder cuando ponga en alto nuevamente la palabra de Dios. Usted recuerda, hace un breve viaje en el Antiguo Testamento y recuerda escenas donde el pueblo fue transformado y hubo reformas y hubo avivamientos. Quizás a su mente viene la reforma de Josías, el rey Josías. Cuando de momento se redescubre la ley que había sido abandonada, que había sido dejada a un lado, era la palabra de Dios. Y cuando otra vez esa palabra se lee, usted comienza a ver la transformación en la vida de aquellos que estaban escuchando. Usted puede visitar también la historia de Nehemías, ocurre lo mismo. Cuando Esdras y los otros levitas comienzan a enseñar en Nehemías capítulo 8 la palabra de Dios, usted pasa la página y ¿sabe lo que lee? Que el pueblo que estaba escuchando comenzó a llorar, comenzó a arrepentirse por sus pecados. Siempre que la palabra de Dios es expuesta, como esta es palabra de Dios, es inspirada por Dios y tiene la autoridad de Dios, tiene que haber una transformación en aquel que la lee o la escucha. Así que, mis hermanos, siempre que usted vea, tanto en la Biblia como en la historia, un avivamiento, una reforma, siempre está atado a la exposición de la palabra de Dios. Una de mis imágenes favoritas en una clase de historia de la iglesia es de William Farel, un personaje muy importante en la historia de la iglesia porque fue prácticamente quien convenció, animó, exhortó a Juan Calvino para que se uniera a la reforma. Y este personaje, William Farel, hay una estatua de él en una ciudad de Suiza. Y me encanta esa estatua, porque esa estatua simplemente lo presenta a él, lo presenta con una Biblia abierta muy alta así. Y ya, eso es todo. Simplemente como captando ahí lo que fue la reforma. Tomar la palabra de Dios, abrirla y permitir que la palabra de Dios, con la autoridad de Dios, comience a transformar las personas. Aquí vemos varios pastores de diferentes iglesias representadas. Qué bueno recordar en esta noche también nosotros que cuando el domingo tú y yo abrimos la palabra de Dios y predicamos fielmente el texto, podemos descansar que Dios mismo, con su autoridad, porque es su palabra, transforma la vida de aquel que la escucha.
Pero de igual manera, tú, hermano, cuando lees la Biblia en tu casa, tienes la misma certeza. Porque es la palabra de Dios, viene con su autoridad. No hay ningún libro que pueda transformar tu vida como lo hace la palabra de Dios. Así que lo primero que Pablo le recuerda a Timoteo es el origen de esta palabra en la cual él fue formado desde muy niño. Y Pablo le recuerda y le dice: Timoteo, esta es una palabra que viene de Dios mismo, viene con su autoridad, no son opiniones de hombres, Timoteo. Y en segundo y último lugar, ahí mismo en el texto, Pablo le está recordando a Timoteo no solamente el origen de la palabra de Dios, de dónde viene esta palabra que él tiene delante, sino también le recuerda su utilidad. Esta palabra es útil. Esta palabra tiene poder para algo, Timoteo. Y si usted ve conmigo ese versículo 15, la última parte de ese versículo 15, cuando le dice a Timoteo: tú fuiste formado desde muy niño en estas verdades de la palabra de Dios. Miren lo que dice al final: las cuales te pueden hacer sabio para la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Así que lo primero que vemos aquí en cuanto a la utilidad de la palabra de Dios es que Pablo le está diciendo a Timoteo que la palabra de Dios es la que nos muestra el camino de salvación, que no hay otro libro en cualquier biblioteca del mundo, que no haya otro filósofo, otra enseñanza en algún lugar, en algún aula, en alguna universidad, que nos pueda mostrar, que nos puedan hacer sabios en relación con la salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Hubo grandes filósofos que intentaron contestar las preguntas más importantes del hombre, especialmente filósofos griegos. Aristóteles, Platón son probablemente los que más conocemos, pero antes de ellos hubo muchos que intentaron contestar las preguntas más importantes del hombre. ¿Quién soy? ¿Por qué estoy aquí? ¿De dónde venimos? ¿Cómo se formó el cosmos, el mundo? Y cada uno de ellos intentó dar una respuesta. Mi hermano, usted las junta todas. Usted va a una librería y compra la historia de la filosofía occidental y la lee de tapa a tapa y no le mostrará la solución que le muestra la Biblia al problema más grande que tiene el hombre: su separación de Dios por el pecado. Ese problema encuentra solución solamente en la enseñanza de la palabra de Dios, que se nos muestra a Cristo, el Salvador enviado, el justo muriendo por los injustos. La locura de la predicación. Pero eso solo lo encontramos aquí. Y por eso Pablo le dice a Timoteo: estas escrituras en las cuales tú fuiste formado, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación. Así que en primer lugar, la utilidad de la palabra, ¿cuál es? Es que nos muestra el camino de salvación. Pero en segundo lugar, vuelve al verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil, ¿para qué? Para enseñar. Para enseñarnos el camino. Para enseñarnos cómo vivir. Mi hermano, ¿no cree que muchos de sus problemas o de los errores que usted y yo hemos cometido se hubieran evitado si no hubiéramos pasado más tiempo en la palabra de Dios? Si no hubiéramos escuchado la voz de Dios primero que la voz de alguien o la voz nuestra, ¿cuántos errores hubiéramos evitado? Pero la palabra de Dios es útil para enseñarnos. De hecho, cuando no leemos la palabra de Dios en una dieta diaria, ¿sabe lo que estamos diciéndole a Dios? Somos más sabios que tú. Yo no necesito tu consejo, yo no necesito tu palabra, yo puedo dirigir mi vida con mi sabiduría. Oh, mi hermano, pero cuando tú todos los días dices: Señor, te necesito, quiero abrir tu palabra y pasar tiempo en ella, tú le estás diciendo al Señor: Señor, yo no quiero ser sabio en mi propia opinión. Señor, tú eres el sabio, tú eres el que conoce todas las cosas, no yo. Señor, por eso te pido que me enseñes. Y siempre esa idea o esa exhortación o esa palabra, enséñame, siempre trae humildad con ella. Porque cuando usted es soberbio y orgulloso, usted la sabe toda, en cualquier cosa. Pero cuando usted es humilde, usted dice: enséñame, necesito aprender. Yo no sé conducir mi vida, necesito ir a la palabra de Dios. Yo no sé cómo criar a mi hijo, necesito ir a la palabra de Dios. Yo no sé cómo solucionar esta situación difícil en mi casa o en mi trabajo, necesito ir a la palabra de Dios, porque ella es útil para enseñarme, para mostrarme el camino.
Ella es una lámpara a mis pies, como decía ya el salmista en el Salmo 119. Así que vaya en humildad todos los días delante de Dios a través de su palabra. Usted abra el texto y lo primero que usted puede decirle al Señor en oración es: Señor, enséñame. Espíritu Santo, hoy guíame a través de tu palabra. Enséñame tu palabra. Pero no solamente eso, dice que también, noten la próxima parte, es útil para enseñar y es útil también para redarguir. Y por eso muchas veces la mantenemos cerrada. Y por eso muchas veces ni siquiera la leemos o no queremos introducirnos a ella, porque sabemos que nos va a mostrar cosas en nuestro camino que hay que corregir. Y es mejor mantenerla a un lado para no tener que ser confrontados con ella. Pero mi hermano, cuando usted en humildad todos los días abre la palabra de Dios, usted no solamente le está diciendo: Señor, necesito que me enseñes, sino que le está diciendo: Señor, también redargúyeme. Muéstrame, Señor, ese pecado oculto, como decía el salmista también, que está en mí. Luego nos dice que ella también no solo nos enseña, nos corrige, nos redarguye, sino que también, noten, en cuarto lugar, ella también nos corrige. Y cuando nos dice nos corrige, es que entonces nos muestra el camino correcto. No solamente nos dice, cuando nos redarguye, nos dice: mira, eso está mal, no camines hacia allá. Cuando nos corrige, nos dice: oye, pues ven, camina hacia acá. Pero eso es un complemento. Es lo mismo que el profeta Isaías le decía al pueblo. Allá en Isaías capítulo 1 tenemos al profeta diciéndole al pueblo: dejad de hacer lo malo. Eso es redarguir. Y luego le dice: aprended a hacer lo bueno. Ahí lo está corrigiendo y él está diciendo: dejen ese camino que se han apartado del Señor y ahora vivan de esta manera. La palabra de Dios, mi hermano, tiene ese poder en nuestra vida si la leemos todos los días. Nos redarguye, nos corrige. En quinto lugar, no solamente nos enseña, nos redarguye, nos corrige, sino que también nos instruye en justicia. O sea, nos muestra la vida piadosa que debemos vivir como creyentes. Nos muestra la manera en la cual nosotros debemos vivir día a día. La palabra de Dios nos muestra la manera en la cual debo responder a las pruebas, a los problemas. La palabra de Dios nos muestra la manera en la cual yo debo hablar, la manera en la cual yo debo pensar, la manera en la cual yo debo caminar todos los días. ¿Y por qué todo esto? ¿Por qué la palabra de Dios hace todo esto en la vida del creyente? Aquí nos contesta el mismo apóstol Pablo. Recuerda lo que Pablo le está diciendo a Timoteo. Timoteo, tú fuiste formado en esta palabra desde niño y te invito a que te mantengas firme en ella. Esta palabra, en primer lugar, tiene su naturaleza en Dios, su origen en Dios. No es opinión de hombre lo que tú tienes ahí, Timoteo. Fue inspirada, fue dada por Dios. Timoteo, y esta palabra es muy útil para ti. ¿Por qué? Porque te hace sabio para salvación, porque te enseña, porque te redarguye, porque te corrige, porque te instruye en justicia. Y en sexto y último lugar, verso 17, porque nos capacita, porque nos prepara para vivir la vida que Dios quiere que nosotros vivamos. Mire lo que dice el verso 17. ¿Para qué la palabra de Dios hace todo esto en nuestra vida? A fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Si tú eres un creyente, mi hermano, literalmente tú estás en formación. Eso es lo que se conoce como la santificación. Cada día pareciéndote más a Cristo, cada día dejando las obras de la carne. Y usted sabe que Pablo está diciendo aquí en este texto que es a través de la palabra de Dios que ese proceso se da por excelencia. Es lo mismo que Jesús una vez le dijo a sus discípulos, o cuando él estaba orando por sus discípulos al Padre en Juan 17:17. Jesucristo le dice allí: Padre, santifícalos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Mi hermano, la única forma en que vamos a ser santificados día a día, transformados y nuestra mente va a ser renovada, es pasar tiempo bajo la autoridad de su palabra. Es pasar tiempo en la palabra de Dios. Usted sabe que en el mundo entero la Biblia es amada y odiada.
amada por muchos, odiada por otros. La Biblia es prohibida en muchos países del mundo. Hay muchos que hoy mismo, mientras tú y yo estamos aquí, probablemente están dando su vida porque tuvieron una Biblia en sus manos en algún momento. Pero no hay un libro que pueda transformar nuestra vida como la palabra de Dios. De igual forma, mi hermano, si usted es como yo y le gusta la lectura de buenos libros, recuerde eso también. Pase mucho tiempo en su biblioteca, mire sus libros que son muy buenos, basados en la Escritura, pero no hay nada que se compare con usted abrir el texto y pasar tiempo ahí en la palabra de Dios. Es lo que tiene poder para transformarlo a usted y para transformarme a mí. Entonces mira cómo Pablo va concluyendo el argumento. Si todo esto es verdad, Timoteo, si esta palabra que tú tienes delante tiene su origen en Dios y es útil para transformarte todos los días, para capacitarte a fin de que el hombre sea preparado, perfecto, el hombre de Dios, para toda buena obra. Entonces Timoteo, mira lo que le dice, continuando ahí en el capítulo 4, versos 1 y 2. Entonces, Timoteo, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Timoteo, esta va a ser tu arma principal como pastor. Día a día, abriendo la Biblia en la iglesia, enseñando la palabra de Dios y viendo cómo esa palabra de Dios comienza a transformar a la gente que vive bajo esa palabra. Así que si todo esto es verdad, Timoteo, yo te encarezco ahora que prediques esta palabra. Pero también él ya le había dicho algo en la primera carta. Si usted leyó Primera de Timoteo, recordará que ya Pablo le había dicho a Timoteo en Primera de Timoteo 4:13, Timoteo, ocúpate en la lectura. Así que Timoteo, esta es la palabra de Dios, esta palabra es útil. Yo te encarezco y te animo a que la prediques, que sea tu herramienta principal como pastor para ver cómo Dios transforma a la gente por medio de la palabra. Timoteo, tú tienes que ocuparte en esta lectura todos los días. Y de igual manera, si usted sigue viendo el texto, Pablo ya aquí se está despidiendo. Esta es su última carta. Y si sigue leyendo conmigo, noten el versículo 13. Pablo, recuerden que cuando escribe esta carta está encarcelado. Y allí en el versículo 13, justo antes de terminar, Pablo le dice a Timoteo, Timoteo, trae cuando vengas el capote que dejé en Troas, en casa de Carpo, y los libros, mayormente los pergaminos. Noten lo que está pasando aquí. Timoteo está viendo en Pablo el ejemplo de lo que es vivir una vida bajo la autoridad de la palabra de Dios sin importar las circunstancias. Porque Pablo, mi hermano, está preso. Es el último tiempo en su vida y él lo sabe, porque si usted leyó 2 de Timoteo, él empieza diciendo, ¿sabes qué? Ya yo estoy listo para ser sacrificado. Ya pronto yo me voy. Pero él todavía quiere leer la palabra de Dios. Usted sabe que Charles Spurgeon comentó algo sobre este texto y él dice, oye, mire qué impresionante. Pablo escribió casi la mitad de todos los libros del Nuevo Testamento. Pablo, Dios le dio unas revelaciones que ni él mismo pudo compartir con otros. Pero aún así, él está encarcelado al final de su vida y él está pidiendo a Timoteo, Timoteo, tráeme la palabra. Timoteo, tráeme los libros que yo dejé. Yo quiero seguir leyendo, yo quiero seguir viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios, aún hasta el final de mi vida. El ejemplo que le está dando Pablo a Timoteo en esta ocasión. De hecho, hay una imagen muy interesante porque Pablo lo que le pide es el capote, es la capa, porque venía el invierno. Pero más que físicamente él está resguardado, Pablo lo que quería era que su alma estuviera en paz, estuviera resguardada y estuviera tranquila. Le pide la capa para proteger su cuerpo, pero le dice, tráeme los libros, tráeme los pergaminos, porque solamente a través de los libros, de la palabra de Dios, su alma podía estar segura, podía estar tranquila, mientras él esperaba el fin de sus días.
Así que mis hermanos, Pablo quería seguir siendo edificado por la palabra de Dios. El apóstol Pablo quería vivir bajo el cuidado, bajo la autoridad de la palabra de Dios hasta su último aliento, hasta el último día de su vida. Tenemos que preguntarnos ya como preguntas de aplicación en esta noche. ¿Estamos viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios? ¿Estás todos los días sumergiéndote en ella? ¿Estás todos los días diciendo, Señor, enséñame? Porque yo no quiero ser sabio en mi propia opinión. Hay un mundo allá afuera que está deformando mi mente a través de muchas maneras. Oh Señor, forma mi mente hoy por medio de tu palabra, porque esta palabra no es opinión de hombre. Fue inspirada por ti, viene con tu autoridad. Y esta palabra es la única que me puede enseñar, redarguir, corregir, mantener en el camino seguro, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Pregúntate, ¿estás siendo transformado por la palabra de Dios todos los días? O míralo de otra manera, ¿estás siendo formado por la palabra de Dios o deformado por todo lo demás que está entrando a tu mente a través de los medios? Mi hermano, luego de escuchar este mensaje que el apóstol Pablo le está recordando a Timoteo, que el Señor nos ayude a nosotros a volver a su palabra. Volvamos a tenerla en alta estima en nuestra iglesia. Volvamos a tener la palabra de Dios en alta estima en nuestra familia, en nuestras propias vidas. Volvamos a leerla junto a nuestros hijos. Que haya muchas Eunices y Lodia enseñándole a pequeño Timoteo. Que pasemos tiempo en la palabra de Dios. Que pasemos tiempo siendo transformados. Sentémonos todos los días bajo esa sombra de la palabra de Dios, permitiendo que ella nos redarguya, nos corrija, nos instruya, nos prepare para vivir vidas que glorifiquen el nombre de Dios. Hermano, que el Señor nos ayude a vivir bajo su autoridad, bajo su palabra. Es tiempo de que el pueblo del libro regrese al libro. Es tiempo de que el pueblo que fue conocido por mucho tiempo por ser el pueblo del libro, el que tenía la Biblia debajo del brazo, como decían, el que siempre tiene la Biblia, el que cita la Biblia todo el tiempo. Es tiempo de que volvamos, ese pueblo del libro, a tener el libro abierto todos los días, viviendo bajo la autoridad de su palabra. Que el Señor nos ayude, mis hermanos. Si tú estás aquí en esta noche y estás sin Cristo, recuerda algo hoy. No hay otra forma de tú ser transformado, de ser llevado de muerte a vida, que no sea por el mensaje de esta palabra de Dios. Visita todas las bibliotecas del mundo, lee todos los sabios del mundo, todos los filósofos del mundo, y no encontrarás la respuesta a tu problema más grande. Solo lo encontrarás aquí. Ese mensaje de salvación que te dice, ven a Cristo porque solo en Él hay salvación y vida eterna. Y hoy una vez más pudiste escucharlo. Y hoy una vez más escuchas que solamente hay salvación en Él, que no puedes salvarte a ti mismo. Te invito en el nombre del Señor que corras a Cristo en esta noche para que Él te salve. Pero de igual forma como iglesia, pregúntate nuevamente, ¿estás viviendo bajo la autoridad de la palabra de Dios? Hay una forma muy fácil de saberlo. ¿Cómo estás dirigiendo tu vida? ¿Estás dirigiéndola con tu propia sabiduría o con la sabiduría de Dios? Las decisiones que tomas, las palabras que dicen, ¿son informadas por la palabra de Dios? Hermano, que el Señor nos ayude a vivir todos los días siendo transformados por medio de su palabra. Oramos en esta noche. Padre, gracias te damos. Gracias por tu palabra, Señor. Gracias porque hoy recordamos a Pablo exhortando a Timoteo, un joven que le restaba mucho trabajo como pastor, que tenía muchos retos por delante. Pero Pablo le está recordando que él desde muy pequeño fue formado por su madre, por su abuela, mientras ellas le leían la palabra de Dios.
Y Pablo le está diciendo: Timoteo, mantente firme en esta palabra que un día tú escuchaste. Oh Señor, ayúdanos hoy a mantenernos firmes en tu palabra, anclados en ella y seguros en ella. Señor, Pablo, hasta el final de sus días, su último aliento, él quería pasarlo bajo la autoridad y el cuidado de tu palabra. Él quería escuchar una vez más, leer una vez más tu palabra. Señor, que ese mismo deseo lo tengamos nosotros en esta noche. Señor, vuelva a poner en nosotros, en tu iglesia, el deseo por tu palabra, por amar tu palabra, por vivir bajo su autoridad todos los días. Que con humildad nos acerquemos a ella día a día diciendo: Señor, enséñame. Quiero dirigir mi vida según lo enseña tu palabra. Gracias, Señor, por esta enseñanza. Grábala en nuestra mente y nuestros corazones y permite que podamos también enseñarla a otros, animarlos a vivir también bajo la autoridad de tu palabra. En tu nombre oramos, Jesús, y te damos gracias. Amén.